Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En esta saga del libro de Levítico que estamos leyendo, el día de hoy nos toca el capítulo 16. Pasamos la mitad del libro y este capítulo es un capítulo mediano. ¿Okay? Este libro de Levítico es un manual para los levitas. Los levitas son los descendientes de la tribu de Leví. Leví, uno de los hijos de Jacob, también llamado Israel, una de las 12 tribus de Jacob o de Israel, ¿no es cierto? Leví. La tribu de Leví o los levitas fueron encargados con el llamamiento de oficiar los rituales, ceremonias, sí, hay otra palabra que se me olvida. Bueno, los rituales del templo, del sacerdocio, el oficiamiento de las ordenanzas, esa es la palabra. Las ordenanzas del templo en favor del pueblo. Y hay una serie de condiciones y cómo deben hacerlo, y cómo deben presentarlo, y cómo deben hacerlo el pueblo, cómo deben hacerlo los sacerdotes del templo. Los primeros sacerdotes del templo fueron Aarón, hermano de Moisés, y los 4 hijos de Aarón, o sobrinos de Moisés. 2 de los cuales fueron eliminados por error en sus manejos ritualísticos y 2 quedaron. Y luego van a ir apareciendo otros sacerdotes en el templo, siempre levitas, siempre descendientes de la tribu de Leví. Y el libro de Levítico es el gran manual de los levitas. Entonces, cada capítulo es una de estas reglas que Moisés da al pueblo, que Jehová le dio a Moisés para que Moisés dé al pueblo. Entonces, usualmente los capítulos de Levítico empiezan, Jehová dijo a Moisés, y una regla de vida, una aplicación. Hemos hablado de la aplicación de las enfermedades con la lepra y cómo se va a manejar a la gente y a sus cosas y a sus casas en torno al tema de la lepra. Hemos hablado de las enfermedades como el flujo de sangre o el flujo en hombres y en mujeres. Hemos hablado de varias cosas más en capítulos anteriores. Entonces, justamente ahora tocamos el 16, pero el 15 que leímos la vez pasada nos dijo, se revelan leyes, ritos y sacrificios para purificar a los que tienen flujo y otras clases de impurezas. También en capítulos anteriores se ha hablado del régimen alimenticio, qué comer y qué no comer, y qué manera de identificar a los animales de 4 patas, como a los aves, como a los peces, como a los insectos, cuáles sí son para comer limpios y cuáles no son para comer inmundos, y muchas reglas. ¿De acuerdo? Entonces, el capítulo 16 ahora nos toca alguna otra regla nueva, ¿ok? Nueva para nuestra lectura. Y dice, versículo 1, y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Ok, si recordamos el capítulo 10, un capítulo denso, duro, difícil de tragar por la severidad mostrada de aparente crueldad. Okay. Después de un estudio concienzudo y muy abierto mentalmente, espiritualmente, de la intención, de la enseñanza, de la intención de lección que se quiere dar con este evento del capítulo 10, donde 2 de los hijos de Aarón mueren en el instante, quemados por un fuego de Jehová, delante de su padre Aarón, delante de sus hermanos o los otros sacerdotes, delante del tío Moisés, delante de todo el pueblo. Un fuego cae y los consume a ellos y mueren allí, en el templo mismo, por haber oficiado una ordenanza que no estaban autorizados a oficiar. ¿Qué lección aprendida? Incluso se les dijo al padre Aarón y a los hermanos, prohibido hacer luto, prohibido estar triste, prohibido lamentarse o llorar, nada, continuemos con el ritual. Eso fue durísimo, durísimo. Y las últimas palabras intercambiadas entre Moisés y Aarón el padre de los 2 hijos que acaban de morir, en ese capítulo fueron, Aarón, ¿por qué no comieron los sobrantes del sacrificio que debían comerlo? Porque después del sacrificio del pecado, esa carne santísima, muy santa es, y deben haberlo comido. ¿Y por qué no lo hicieron? Y Aarón dijo, todo este sacrificio que han hecho, ya el holocausto, el ritual que han hecho mis hijos,
y ya lo hicieron, pero todo esto que acaba de acontecer, la muerte de mis hijos frente a mis ojos, a mí me ha ocurrido. Y yo de comer así como me siento, ¿hubiera sido agradable a Dios? Y Moisés entendió. Para nosotros es difícil de entender. Después de mucho leerlo, releerlo, consultar con las fuentes en internet, consultar con libros, consultar en oración, he llegado a un sentimiento de entendimiento pacífico respecto a la intención de una severidad tan drástica de Jehová. Y no solo en ese evento, hay muchas evidencias de una severidad extremadamente drástica, donde la miope visión de nuestra mente considera a la muerte como el fin, él se acabó, y para Dios no, para nada. Este no es nada más que un capítulo de muchos capítulos, capítulos antes de esta vida, capítulos después de esta vida, y el que tiene que ser sacado de este capítulo es sacado y punto. No se acabó. Y con esa visión ampliada, muchas de las acciones de Dios tienen bastante más sentido. Basándonos siempre en la premisa de que estas escrituras son base fidedigna de la intención de un Dios queriendo salvar a su pueblo. Desde el pueblo original que empezó con los primeros hombres registrados, hasta yo y hasta el último hombre que se registre. Dios tiene la intención de llevarnos a su presencia y hacerlo mejor, hacer lo que hace para nuestro beneficio, aunque nos parezca durísimo, aunque nos elimine en el proceso, es para nuestro bien. Entonces, basándonos en esa base, entonces se trata de comprender el porqué de ciertas acciones raras y duras de tragar registradas en las escrituras. ¿Y por qué necesito esa base? Porque entonces esa me da el punto de partida para alcanzar una comprensión. Pero si mi punto de partida se vuelve anterior a la base, y será Dios bueno, y será Dios de verdad, y existirá Dios, y habrá habido creación, y será estas escrituras verdad, y entonces no tengo base alguna. Y si no tengo base alguna, todo es creíble, todo es posible, todo es no creíble, todo es imposible, y no tengo ninguna base. Y sin base no puedo avanzar. Entonces, ¿cómo adquiero esa base? No simplemente tragándome el hecho de que, ya, este libro es verdadero y debo seguirlo sin preguntar. No, al contrario, debo preguntar, pero preguntar a la fuente. A la fuente. Y no dejar de insistir hasta que obtenga una respuesta. Una respuesta que tal vez no pueda compartir ni convencer a otros de la respuesta que he recibido, pero no queda duda. Bueno, estoy hablando de ese capítulo 10 de Levítico, que para mí fue muy difícil de tragar, en el contexto de qué horrible, qué feo es esto, cómo es posible. Pero ahora entiendo mucho mejor de lo que entendí hace 6 capítulos. He tenido varios días sin poder leer en público, porque he tenido que dedicarme a entender, hasta tener paz respecto a lo que entiendo. Y lo que entiendo será así con respecto a lo que entenderé en el camino, pero me permite continuar. Y ya, no me distraigo más. Jehová dijo a Moisés, el 1, y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando estos se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el lugar santo detrás del velo. Que no entre en todo tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lugar santo. Esta es una descripción en Hebreos.
El primer convenio de ordenanza de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban en el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Este es Pablo, me parece, hablando en su carta a los hebreos, a la iglesia formada, cristianos, de los hebreos, porque Pablo era romano. Y está explicándoles las funciones de las posiciones del templo de Moisés, el que estamos leyendo ahorita. Pablo va a hablar de esto dentro de 1500 años. ¿Ok? Entonces, en este versículo 2, Jehová habla a Moisés que le diga a Aarón que no entre en todo tiempo en el lugar santo. Y acá Pablo en esta referencia está explicando cómo funciona el lugar santo. Explicaciones que ya hemos leído en capítulos anteriores del modelo de construcción del templo, ¿no es cierto? En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces les parece que Aarón está entrando al lugar santo todo el tiempo. Y le dice que no entre todo el tiempo, porque yo voy a aparecer en una nube ahí en el propiciatorio, sobre el propiciatorio. ¿Te acuerdas la tapa del arca con los querubines, con las alas tapando frente a frente? Yo voy a aparecer allí. Y era para hablar con Moisés allí. Pero si Aarón está en el lugar santo, detrás de ese velo, a cada rato y todo el tiempo, dice para que no muera. ¿Ok? Hay una diferencia. O sea, cuando yo le digo, no hagas esto porque vas a morir, esa persona me puede responder, ¿me estás amenazando? Y la respuesta puede ser, no, no es una amenaza. Eso va a ocurrir. Si vienes para acá, resulta que ¡pum!, vas a morir. No soy yo, es que no puedes. Y esto está explicado en la transfiguración de Pedro, Santiago y Juan, cuando es llevado al monte con Jesús. Y son transfigurados y ven a Moisés y ven a Elías y ven a alguien más, no me acuerdo ahorita, y dice que fueron transfigurados. Ese capítulo entero se llama el monte de la transfiguración, y tienen que ser transfigurados para que el cuerpo no muera ante la exposición a toda esta gloria. ¿De acuerdo? Estoy utilizando no mis palabras, sin embargo no tengo ahorita en mi cabeza el sustento escritural de dónde dice esto y dónde dice aquello. Pero cuando una persona ve a Dios, es transformada de tal manera que puede soportar sin morir. Pero si no es transformada, su cuerpo va a morir. No puede soportarlo. Hemos visto ya un par de ejemplos de esto, donde cuando Moisés baja del monte y su rostro resplandecía. Cuerpos transformados, ¿no es cierto? Cuando leamos a Elías, cuando leamos a Eliseo, cuando leamos el Nuevo Testamento con Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración, cuando leamos a Juan el amado teniendo su revelación, que termina escribiendo el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, en fin, diferentes casos. Y acá dice que no entre todo el tiempo para que no muera, porque yo voy a aparecer en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el lugar santo con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Con esto entrará en el lugar santo Aarón. Se vestirá con la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo se pondrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Toda la ropa ceremonial, ¿no es cierto? Estas son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, bien bañadito. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo.
para expiar sus propios pecados de Aarón, para que Aarón esté santo en el momento que Jehová aparezca sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo detrás del velo. Entonces primero se tiene que santificar a sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. De Ting Marí, de Doping Hueco, Carabata, echará suerte, ¿ok? O la moneda. Y otra suerte. Echará suerte sobre los 2 machos cabríos, y una suerte para Jehová y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Ya esto está explicado, ¿no es cierto? Y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el macho cabrío expiatorio, lo presentará vivo delante de Jehová a fin de hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto, y que se lleve los pecados representativos de quien ha puesto sus pecados sobre él en manera expiatoria, ¿no es cierto? Y Aarón mismo hará traer el becerro de la ofrenda del pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará al becerro como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, que está delante de Jehová, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Esta acción que está describiendo acá fue lo que intentaron hacer esos 2 hijos de Aarón sin que se les diga que lo hagan, y murieron en el instante. Versículo 12. Vamos a marcarlo y vamos a anotarlo. Etiqueta, notebook, notas. Después de tomar un incenciario, no asociar con los razones. ¿Qué? Notas. Y Levítico 10. Caramba. Esta acción mandada por Jehová es la misma acción que realizaron los 2 hijos de Aarón en el capítulo 10 de Levítico, pero sin la autorización aquí mostrada, por lo que murieron en el instante por un fuego directo de Jehová. Ok. Entonces ahí he escrito esa nota, ¿ya? Versículo 12. Y lo llevará detrás del velo, y pondrá incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, o sea, el arca, para que no muera. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el arca, sobre el testimonio, ¿no es cierto? Para que no muera, es decir, sobre el arca, el cual contenía las planchas de piedra de las tablas de la ley y otras revelaciones escritas. Y este humo sobre el propiciatorio era para que no muera, y era de incienso. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. La sangre expiatoria, la sangre del becerro expiatorio.
sangre del becerro expiatorio, 7 veces al lado del altar. 7 veces al lado del altar. Estoy tratando de encontrar la analogía con el Cordero de Dios, con el Cordero expiatorio por los pecados nuestros. Y esparcir la sangre 7 veces al lado del altar. No encuentro la directa analogía. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. O sea, todo esto se hizo ahora por sí mismo, por Aarón y por su casa. Ahora que ya estoy expiado y limpio por este ritual simbólico de la expiación infinita, ahora voy a hacer otra vez por el pueblo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará la sangre de él detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro por sí mismo, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Todo esto termina manchado, hay que lavarlo luego siempre después de cada ceremonia, y hará expiación por el lugar santo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará por el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Esto parece ser un evento no solo de limpieza personal, sino de preparación para venir, que se acerque, baje y llegue Jehová mismo. Ya no es la primera vez que se requiere esto, ¿no es cierto? Transgresiones, pecados. 17. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y hará expiación por él, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y las pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Y cuando haya acabado de expiar el lugar santo, también es el lugar, el tabernáculo que está en medio de ellos, que se contamina por las transgresiones de ellos mismos, también hay que expiar y limpiar ese tabernáculo. Expiar el lugar santo y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades, los pecados de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. ¿Cómo haces una confesión de todas las iniquidades de todo el pueblo, 1 millón de personas, y de todas sus transgresiones y todos sus pecados? Qué importante es la confesión, ¿no es cierto? El reconocimiento y la declaración de confesión. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levítico 16, 7 al 10. Ya leímos esto. Es la descripción del acto, ¿no es cierto? Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esa persona que se lo lleva, cargando todos los pecados del pueblo. Simpática dinámica, ¿no es cierto? La simbología de la dinámica es muy especial. El significado de este símbolo es muy especial, el cual no tiene ningún sentido si es que no hay un corazón quebrantado, un espíritu contrito, un remordimiento, un reconocimiento del pecado, una confesión, un intento de restitución y un pago de sacrificio, como se estipula, para demostrar mi cambio de corazón.
Aquí no es un botón que aprieto y se prende la luz, aprieto y se apaga la luz, aprieto y tengo pecado, aprieto y ya no tengo pecado. No, no es así de simplista la cosa. Así se pinta en forma. Pero el fondo es un cambio de corazón, es una santificación personal, es un merecimiento por limpieza de acercarte a Dios y que Dios se acerque a ti. Y la limpieza no depende de ti. Tú no vas y te limpias el pecado, tú no te sacas el pecado por tus propias obras, sino hay una sangre expiatoria, hay un cordero representativo, hay un pagador de la justicia por ti, por lo que tú no puedes pagar. Y entonces, cuando viene el pagador y te libera del precio, tú quedas limpio. Pero este pagador, aquí es un cordero que lo envían al desierto a llevarse los pecados del pueblo. Pero en este caso de la expiación infinita, el símbolo al cual este ritual apunta y nos enseña, es que el cordero expiatorio ahora se pone a la puerta entre Dios y yo. Ya no está la justicia entre Dios y yo. Ahora está el expiador, que ya lo pagó. Y él puede dejarme pasar si quiere, o puede no dejarme pasar si quiere. Pero resulta que me ama y me da ciertas condiciones ligeras, posibles, que sí puedo cumplir. No como la justicia, que demanda algo que ya no puedo cumplir. Y ya estoy fuera porque ya cometí mis pecados. Y estoy fuera. No hay forma de entrar. La justicia no lo permitirá nunca. Pero al haber sido pagada la justicia, entonces se va la justicia y queda la misericordia, que la misericordia no es gratis tampoco. Es gratis en el contexto de que no la compré yo, me la regalan si es que mi precio es algo que yo sí puedo pagar. Y es los mismos fondos de toda esta forma que estamos leyendo. El fondo de reconocimiento de mi error, confesión de mi error, sentir pesar, reconocimiento, confesión, restitución y la evidencia mostrada de un sacrificio que estoy dispuesto a no volverlo a hacer. Todos estos rituales de forma representan eso. Ese es el fondo de todas estas formas. Ese es el porqué. Que yo quiero asumir que lo tenían muy claro en esa época. No tengo por qué decir lo contrario. Pero lo escrito es la forma. La forma, la forma, la forma. Más que el fondo. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el lugar santo y las dejará allí, en el tabernáculo de reunión. Lavará luego su cuerpo con agua en un lugar santo y después de ponerse sus vestidos saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Son dos animales, ¿no es cierto? Uno que lleva el pecado, chao, y otro que es quemado en representación del que se lleva el pecado. Y hará expiación de ese modo por sí mismo en un animal y por el resto del pueblo en el otro animal, como hizo con la imposición de manos para transferencia de los pecados, ¿no es cierto? Y se quemará sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Y el que haya llevado el macho cabrío como macho cabrío expiatorio lavará sus vestidos y lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y se sacará fuera del campamento el becerro de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, la sangre de los cuales fue llevada al lugar santo para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Todo esto, ¿cuánto tiempo toma todas estas ceremonias, no es cierto? Y esto tendréis por estatuto perpetuo, otra vez, esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Interesante palabra, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Afligiréis, humillaréis.
vuestras almas y ninguna obra haréis en el 7º mes a los 10 días del mes, lo que correspondería a nuestro calendario gregoriano como el 10 de julio, pero el calendario hebreo es diferente. El mes de Abdías, se me fue el nombre, de Adabías, el mes que salieron de la tierra de Egipto y que se abrió el mar y cruzaron en seco y se cerró sobre los egipcios y quedaron rescatados al otro lado. Ese día de Abdías, no me acuerdo, ese día Dios dijo, a partir de ahora este es el primer mes del año y van a contar vuestros años a partir de este evento. Entonces, ahora, ese es su primer día, su primer mes del año, de su nuevo calendario hebreo. Y de esa cuenta, el mes 7, el día 10 de ese mes 7, que no tengo el calendario hebreo en mi cabeza, será un día por estatuto perpetuo, afligir vuestras almas y ninguna obra hacer. Afligir vuestras almas es ese sentimiento de pesar, humildad y humillación y pesar por mis pecados. Es un día del año especial que hago un autorreconocimiento completo, una autoinspección, un autoinventario de todas mis falencias que requieren mi reconocimiento, mi pesar, mi confesión, mi restitución y mi sacrificio. Y todos estos rituales de forma que indica este capítulo y tantos previos para dar cumplimiento al fondo. ¿Qué quiere decir todo esto? Ni nadie en tu casa trabajará entre vosotros ese día, porque este día será expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Una ceremonia importante de redención. Otra vez, redención. Redención significa comprado por precio. Okay, pagado por precio por otros, me redimió, Él es mi redentor, ha pagado el precio por mí. Ahora, esta palabrita, estatuto perpetuo, ya la hemos discutido anteriormente. Se usa comúnmente para decir esto es para siempre y nunca puede cambiar, porque Dios no cambia. Y de acuerdo a mi entendimiento de las Escrituras, Dios claro que cambia de opinión. Él no cambia en su naturaleza, pero tiene todo el derecho de cambiar de opinión. Voy a destruirlos. No, que por favor, no los destruyas, no los destruyas. Bueno, ya, no los voy a destruir. Dios cambió de opinión. Sin embargo, su mandato sigue siendo su mandato. Y como es su mandato, puede cambiarlo cuando le da la gana. Y no deja de ser su mandato. Cambiemos la palabra su de su mandato por eterno, por perpetuo, mandato divino, mandato perpetuo, mandato eterno, mandato de Dios. Si yo soy perpetuo, todo lo que digo, hago y pienso y soy es perpetuo. Y puedo cambiarlo. Entonces no es perpetuo. Claro que es perpetuo porque viene del perpetuo. Es mío, es perpetuo. Hasta que yo diga, no quiero más, o cambio de opinión, y no deja de ser perpetuo porque viene de mí. Bueno, esta es mi conciliación de conceptos enseñados en las mismas Escrituras. ¿Cómo puede ser perpetuo si Dios cambia? Cambia de opinión. La Escritura dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por supuesto que es el mismo. Yo también soy el mismo, pero las reglas que les pongo a mis hijos a sus 4 años son diferentes de las reglas que les pongo a sus 12 años, que las cuales son diferentes a las reglas que les pongo a los 18 años en mi casa. Y sigo siendo el mismo. Y mis hijos podrían decirme, oh padre, has cambiado. No, yo no he cambiado. Tú estás cambiando, por lo que adapto lo que necesito darte para tu propio beneficio. Y yo soy el mismo. Y mi mandamiento de cuando eras niño, ya no tiene vigencia, ya no es necesario, pero seguía siendo mandato de padre, mandato perpetuo, mandato de casa, mandato. Pero si ya tienes 18 y sigues viviendo ciegamente las reglas de cuando tenías 5 años,
Son reglas de forma que ya no tienen la misma importancia que ahora, que necesito que seas mucho más evolucionado. Gracias a esas formas aprendidas originalmente, en su tiempo, en su momento, has evolucionado y crecido y acercadote y sido capaz de discernir más con el tiempo y estar preparado para leyes mayores, para fondos más claros. Ya no tanto la forma. Haz tu cama, recoge tus juguetes, lávate los dientes, acuéstate a esta hora. Una vez que ya formaste los hábitos, vas entendiendo el fondo y te das cuenta que eres más disciplinado que tus compañeros, que eres más inteligente que el común, que eres más logrado que esto, más discernidor, más debatidor, más confiado, más... Todo lo que ocurre gracias a las formas que se entendieron en los fondos y se evolucionaron a fondos más y más profundos según tu nivel de entendimiento va avanzando. Y las reglas siguen siendo perpetuas, porque vinieron del Padre perpetuo. Y ahora hacemos esto, y ahora cambiamos de opinión y hacemos esto, y ahora estás listo para esto, y todo sigue siendo perpetuo. Aunque ahora ya no sea necesario lo que era perpetuo en su momento, ahora es otra cosa perpetua porque viene del perpetuo. Ya repetí demasiado esto, ¿no? Afligiréis vuestras almas ya, porque en este día pecados delante de Jehová. Muy bien. 31. Día de reposo es para vosotros. Ese 10 de julio, que no es 10 de julio, es el 10º día del 7º mes del calendario hebreo, será como día de reposo. Obviamente no siempre va a caer en el mismo día de la semana que hacemos día de reposo, pero será así de valioso. El día de reposo era el día que no harás obra alguna, ni tú, ni tu gente de tu casa, ni tus visitantes, ni tus... nada. ¿Ok? Y dedicarás en oración a Jehová. Este día 10º del mes 7 del calendario hebreo será día de reposo también para vosotros. Y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo otra vez. ¿Cierto? Interesante. Y mientras lo siga repitiendo, sigue vigente. Y lo sigue repitiendo 1000 años después, entonces sigue vigente. Y de pronto cambia lo que dice, entonces eso es vigente. Y eso es perpetuo. Y esto que ya cambió, se cumplió su objetivo. Vino aquel representante, vino aquel personaje del cual todas las formas previas apuntaban y significaban, y cumplió la ley. Ahora viene esta nueva cosa. Es que no es nueva cosa, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Dios cambió? ¿Dios era malo, ahora es bueno? ¿Se arrepintió? A pesar que hay una escritura que dice, y Jehová se arrepintió. Ese es otro contexto, en la época de Noé y el diluvio. Pero asuntos de traducción, opino yo. Pero este cambio de ley no cambia lo perpetuo de la ley, porque lo perpetuo es su estampa de origen. Eso significa de dónde viene, de quién viene. Del perpetuo, el cual tiene toda la autoridad de cortar y poner otra cosa, o cortar y evolucionar, dar una ley superior, una ley mayor. Es un halago para nosotros. Ya no necesitamos la ley de los 4 o 5 añitos, ya calificamos a la ley de los 12, 13 añitos. Y cuando de pronto me dan permisos a que me maneje por mí mismo porque tengo 17 años, me siento grande y privilegiado y quiero hacer buen uso de los nuevos derechos que se me han dado, derechos a los cuales vienen con mayores responsabilidades también. Leyes superiores que no niegan la veracidad y utilidad en su momento de aquellas primeras leyes de forma, las cuales nos sirvieron para evolucionar a estos nuevos niveles de acercamiento a Dios y de aplicación. Menos forma, más fondo. Antes era más forma, menos fondo, aparentemente. 32. Y el sacerdote que él unja y consagre para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación y se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas.
Estamos hablando de estatuto perpetuo, entonces va a ser mucho tiempo y Aarón va a envejecer y los sacerdotes hijos de Aarón van a envejecer y van a morir y ellos van a designar a otros y estos van a designar a otros y estos van a... Y eso, ellos van a usar las ropas sagradas y ellos tendrán la autoridad y así será designado. El sacerdote que él unja y consagre, como dijo Jesús a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que tú hagas en nombre de Dios va a ser hecho en el cielo también, porque te estoy dando la autoridad, el carnet, la firma, el sello. Eres autorizado oficialmente tú, representante, con el poder especial para actuar en nombre de Dios. Y lo que hagas, Dios te respalda. Lo que deshagas, Dios te respalda. ¿Qué nivel de confianza, no es cierto? Eso se llama sacerdocio, autoridad otorgada de uno a otro. Uno que la tiene a alguien que no la tiene y ahora la tiene. Y ese alguien puede otorgarla a otro y a otro. Y su función está directamente relacionada a la dignidad de su estilo de vida, ¿no es cierto? Y acá vemos el descenso, la continuidad del sacerdocio por medio de ungimiento, unción y consagración. ¿Okay? Y el sacerdote que él unja y consagre. Es importante para mí notar eso. Hay periodos humanos de continuidad de la línea de autoridad. Y hay periodos en que se corta. Y no hay. Nadie lo pasó. Abraham, por ejemplo. Abraham trataba de que su padre le dé la autoridad. Pero el padre era un idólatra y era un pecador y no pudo. Y el padre lo mandó al sacerdote del Dios X y para que lo sacrifiquen a su propio hijo. El padre de Abraham mandó a Abraham para ser sacrificado. Y él tuvo que huir. Y recibió la autoridad de otra manera, directamente de Dios, por medio de revelación personal. Y entonces ahí empieza. Y para su propio trauma, el mismísimo Dios que le había dado la autoridad le dice, ok, ahora sacrifícame a tu hijo. Y le trae los recuerdos de cuando él fue enviado a ser sacrificado por su propio padre. ¡Qué horror! Pero el nivel de relación que Abraham y este Jehová tenían hizo que por más horrible que el mandato sea, él fue y cumplió. Y fue a matar a su hijo Isaac, a su único hijo que no había podido tener por 100 años. Y después en la edad de 100 años tuvo finalmente a su hijo prometido. Y ahora dice, mátalo. Terrible trauma, espantosísimo. Pero no se dio y continuó el linaje del sacerdocio. No hablo linaje de sangre necesariamente. Muchas veces estaba relacionado. Pero no era necesariamente el hijo automáticamente recibe la autoridad. No. La autoridad tenía que darse también. Por unción y consagración. Y después de mucho tiempo se va a perder. Y Dios tiene que escoger a otro en otro tiempo, a partir del cual se pasa el linaje de autoridades y autoridad y autoridad, hasta que se pierda otra vez. Siempre que se pierde es por el pecado de la gente. 33. Y hará expiación por el santuario santo y por el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Ese sacerdote ungido y consagrado, que ahora es Aarón y sus 2 hijos, posteriormente será quien ellos unjan y consagren. Y harán todo esto igualmente en el día 10 del mes séptimo de vuestro calendario hebreo. Día de reposo será, día especial de expiación para todos será. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, otra vez. Por supuesto que es perpetuo, si yo lo estoy dictando. Para hacer expiación los hijos de Israel por todos sus pecados, una vez al año. Y Moisés lo hizo, como Jehová lo mandó. Y se acabó el capítulo. Para los que hemos estado leyendo las Escrituras desde la primera página, el primer capítulo del primer libro, hasta ahora, estamos pudiendo ver cómo en muchos ángulos, en diferentes momentos de toda esta cadena histórica,
muchos ángulos que se prestan a interpretación. Y esa es la clave de la evidencia religiosa, de instituciones, de interpretaciones. Y tenemos, no quiero decir incontables, pero muchísimas iglesias, cada una de ellas en representación de una de estas interpretaciones. Unos dicen que eterno, entonces siempre lo hacen así. Otros dicen que Jehová no tiene cara, imagen, rostro o personalidad visible, que es etéreo. Otros dicen que sí la tiene. Unos dicen que el misterio de la Trinidad, 3 en 1. Otros dicen que son 3 personajes separados. Unos dicen que es el sábado, otros dicen que es el domingo. Unos dicen que es el calendario hebreo, otros dicen que es el greco-romano. Que el cristianismo no existe, que fue una imposición romana para la dominación de las masas judías que eran sus súbditos en su momento. Y la manipulación del concilio de Nicea y Constantino y todas estas cosas. Y otros dicen que eso fue el primer papado. Y otros dicen que no, que Calvino, que... ¿cuál era el otro? Calvino y Lutero, Martín Lutero. Y otros que los protestantes. Y que la fiebre de pensamiento libre que ocurrió en el descubrimiento de América y la independización de las 13 colonias y la efervescencia del libre pensamiento que creó las diferentes religiones, y esta es verdad, esta no es verdad, esta sí es verdad, esta es falso, esta es una interpretación, esta es otra interpretación, y otros que dicen que todo lo cristiano es equivocado, que Alá y que el profeta Mohammed y que Buda y que Krishna y que cuántas interpretaciones pueden existir. Y tan solo dentro de nuestro libro antiguo llamado Biblia, libro importantísimo por su permanencia, por su subsistencia a través de miles de años, es el libro más viejo que tenemos, casi, y por lo tanto más útil. Pero cada cierto tema, cada cierto capítulo, ¡pum!, se presta a interpretación. Y sigue avanzando en el tiempo. Y después, ¡pum!, otros temas que se prestan a interpretación. Y si hacemos una división como árbol y sus ramas de cada una de las interpretaciones posibles en cada ángulo de lectura, vamos a terminar un árbol con infinitas ramas, que eso es lo que tenemos en infinitas interpretaciones de lo leído. Y todos leemos lo mismo, poniendo al todos como este grupo que lee este libro. Hay muchos que no lo leen, ¿okay?, que tienen otros libros. Y se aplicaría el mismo efecto social, absolutamente. El problema de la ecuación es la interpretación. Porque si esto es interpretable, estamos condenados a una vagancia por el océano de las muchas posibles interpretaciones. ¿Cuál es mi esperanza de encontrar el camino intencionado del que inspiró todas estas cosas grabadas en el libro? Este Jehová. Lo escuchamos mentar a este Jehová desde la primera página del primer libro de esta Biblia. Y seguimos hablando que Jehová esto, y seguiremos hablando que Jehová aquello. Este Dios tenía una intención, o tenía tantas intenciones como interpretaciones podemos sacarle a este libro. Supongo, es lógico, plausible entender que no hay múltiples intenciones. Hay una intención. La pregunta es, ¿cuál era su intención? ¿Cómo debo interpretar esto? Aquí se causa división de pensamiento, partidarismo, opiniología, ideologías, etc. ¿Cuál era la intención de la fuente? Busca y hallaréis, dice la promesa del mismísimo Jehová. Pedid y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Caráspita, pregunta. Establece una relación con la fuente para que puedas llegar al punto en que te converse, en que sientas sus respuestas. Cuando sientes que hay un efecto de retorno en esta relación, ida y vuelta de yo con la fuente, entonces
estás preparándote y alistándote para hacer preguntas y entender cómo Él responde a tu corazón. Porque a ti te responde de una manera, y a ella le responde de otra manera, y a él le responde de otra manera, pero cada uno conoce su manera, porque ha practicado, se ha esforzado, hay un esfuerzo en el Espíritu por acercarse, hasta que la fuente nos habla. Cuando nos habla podemos hacer preguntas, y cuando podemos hacer preguntas quiere decir que nos responde. Cuando nos responde, oh sorpresa, las interpretaciones empiezan a desaparecer. El propósito es quitar a la interpretación de este juego. Si Moisés se ponía a pensar, a interpretar lo que Jehová le hablaba, hubiéramos perdido el tiempo. Digo, yo, Jehová, con Moisés hubiera perdido el tiempo. No interpretes nada, haz lo que te estoy diciendo que hagas. ¿Tienes una pregunta? Házmela, te la explico, ya está. Ahora, a hacer. No interpretes. No incorpores tu lógica y tus deseos y tus conveniencias y tus culturas y tu educación a esto que te estoy diciendo. ¿Tienes dudas? Pregunta. Te respondo. Establece esa conexión. Y cuando no hay interpretación, lo que viene es revelación, es inspiración, es guía. Y cuando la guía que yo recibo es diferente a la guía que él recibe, así deberá ser, supongo. ¿Quién soy yo para decir cómo debe ser la inspiración de Jehová o de Dios? Porque a unos les es llamado ser carpinteros y a otros les es llamado ser choferes. A otros les es llamado ser ingenieros, a otros doctores. A unos les es asignado vivir esto y a otros vivir aquello. Terrible, maravilloso o viceversa o cualquier mezcla entre ellos. Y cada uno tiene que seguir un camino apropiado para lo que Dios quiere para ese cada uno. Así que a mí me responde esto. Mientras yo sepa, yo no me puedo mentir a mí mismo, que el Señor me está guiando porque le estoy consultando. No por esa frasecita típica y rutinaria, tradicional, de que sí, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo para vivir la vida que Dios me está diciendo en estos libros que Él ha inspirado por miles de años para merecer que Él esté conmigo? Ok, no soy malo. Perfecto, qué bueno que no eres malo. Eso significa que no vas a vivir las consecuencias terribles que vendrían de ser malo, ahora o después. Pero de ahí a tener una conexión con el cielo de doble vía no significa solamente Padre, 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 Padre. Mucho menos a otros personajes. Sino también significa que retorne la conversación. ¿Cuándo hemos orado de una manera en la que sintamos que extrañamos a aquella persona a quien oramos? ¿Cuándo hemos agradecido por los últimos 4 minutos de aire que tuve para respirar? Porque en 4 minutos puedo estar muerto. Y no solamente por carencia de aire, sino por el sistema complejo de transformación que existe dentro de los alvéolos en mis pulmones para la extracción de oxígeno y nitrógeno y separación y absorción en las células que van y se distribuyen en un instante por todo mi sistema del cuerpo y llegan al cerebro y oxigenan la cosa que en un instante se cortara y yo caería desmayado y no tendría acceso a todas las cosas que creo que tengo derecho. ¿Cuánto he agradecido por eso? Se establecen conexiones. Digo por eso, como por ejemplo, la capacidad de gratitud depende de la humildad de los ojos con los que ves la vida. Y eso establece conexiones. Por supuesto que sí. Y háblale. Y las interpretaciones van a empezar a desaparecer. Porque de pronto van a haber cosas más claras. Porque hay conexión de la fuente para mí. Y va a haber claridad. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque he leído varias cosas que en solo este capítulo tengo muchos años de oír, participar, leer en discusiones interminables, de debates interpretativos, de
de lo leído en las Escrituras. Y este capítulo menciona como 6 temas que son debates típicos, interminables, que jamás llegan a un consenso, porque son las interpretaciones diferentes y sustentadas de las maneras más científicamente sólidas posibles. ¿Y la fuente qué dice? Ese es mi interés. Y eso es lo que comparto. He tomado demasiado tiempo en esta lectura, pero es mi honesto interés de compartir aquello que me nace con cada cosa leída, porque a mí me hace bien, y si me hace bien, tal vez le haga bien a alguien más. Pero tenemos mucho más para compartir. Así que dejo aquí el capítulo 16 y nos vemos en el próximo episodio.